Well, good morning. I'm very happy to be here this morning, and I hope that all of you are very pleased to be here. I hope that you have had a wonderful week, and as you know, in my classes, I'm often thinking in English, and that sometimes carries over into my preaching, and sometimes I invent words that don't exist. What's the problem? Sería un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hablamos el mismo idioma. De eso va a tratar la predicación esta mañana. De hablar el mismo idioma y de no hablar el mismo idioma. Os invito a abrir vuestras Biblias a Primera de Juan, como ya es costumbre, Primera de Juan, y vamos a ir al capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, y antes de continuar por eso vamos a orar y dedicar este tiempo al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por un día más que tú nos das, de poder estar aquí, de poder juntarnos con personas que creen y que confían en ti como su Redentor. Y te quiero dar muchísimas gracias, Padre, por poder hacerlo libremente y poder estar aquí disfrutando de este tiempo juntos. Te quiero pedir ahora, Padre, que tú nos ayudes a poder mirar estas Escrituras, poder estudiarlas juntos, poder aprender más de ti, Señor, más de cómo quieres que llevemos nuestras vidas, Señor, qué conversación quieres que tengamos. Te quiero pedir que tú nos ayudes ahora y bendigas este tiempo juntos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues la semana pasada estuvimos mirando acerca de probar los espíritus y después estuvimos hablando también un poquito acerca de la victoria que ya se nos ha concedido. Y estuvimos hablando en los primeros versículos y llegamos hasta el versículo 4, pero vamos a coger desde el primer versículo y vamos a comenzar desde el primer versículo y vamos a leer hasta los versículos que nos tocan para hoy. Comenzamos en el primer versículo del capítulo 4 de Primera de Juan. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el que está en el mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En estos dos versículos tenemos aquí una referencia clara a conversación. Ahora, en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, cuando se habla de la conversación, ¿de qué está hablando? De la forma de vida, de la forma, por ejemplo, cuando dice, de esta forma caminéis. No está diciendo, camina de esta forma. No está diciendo, literalmente, con tus pies, levanta un pie y ponlo delante del otro. No está diciendo eso. Está hablando de cómo llevas tu vida, qué es lo que haces con tu vida, cómo la llevas, cómo te conocen. Entonces, aquí tenemos, una vez más, una indicación de cómo debes de hablar. Cómo debes, no está hablando literalmente de lo que hablas, pero también habla de hablar. Dice, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Ahora, estos dos versículos está continuando con el tema de los primeros versículos que hablábamos acerca de los espíritus. ¿Os acordáis de
qué era la palabra aquella. Yo me acuerdo porque siempre a veces me acuerdo de esa palabra. Empezaba por meta. Meto. Metonimia. ¿Y alguien se acuerda qué es lo que era? ¿Alguien se acuerda qué es lo que es una metonimia, aparte de Marta? No, metonimia era un símbolo, exacto. Era algo que se parecía a algo más. Por ejemplo, cuando hablábamos de una pintura. Entonces, hablábamos de que esos espíritus no eran espíritus espectros que no sabíamos decir. Tienes que hablar con los espíritus. No, tú no hablas con los espíritus. Tú hablas con personas que tienen un espíritu dentro. ¿Vale? ¿Por qué lo sabemos eso? Pues en el versículo 1 mismo habla de que hay personas que son falsos profetas. Esos falsos profetas son físicos, los puedes tocar, los puedes ver, sabes que están ahí y tienen un espíritu dentro suyo. ¿Vale? Entonces, sigue con este tema y dice que hay personas que, en el versículo dice, son del mundo y por eso hablan del mundo. Ahora, esta mañana he comenzado hablando en otro idioma. Para algunos es un idioma conocido, para otros no lo es tanto y para otros suena a chino, ¿vale? Bueno, no suena a chino porque decimos suena a chino, pero no suena a chino. Realmente si sonara a chino solamente es el japonés o el coreano, que dices, no estoy seguro si era chino, japonés o coreano, suena a chino. Pero lo que queremos decir con eso es que no sabemos lo que está diciendo. De hecho, si vas a los Estados Unidos y vas al sur de los Estados Unidos, hay veces que tú, aun sabiendo inglés, no entiendes a un sureño, porque su inglés es diferente. Es como si tú vas aquí al sur de España, te vas a un pueblecito y dices, bueno, es que no entiendo lo que me está diciendo. Y eso que yo sé castellano, ¿no? Sé español, pero no estoy entendiendo lo que está diciendo. De hecho, me pasó el otro día que tuve que llamar a un hombre y me dijo algo y acabó con profesor. Yo dije, sí, pero no sé lo que dijo. Creo que me preguntó si era profesor. Yo dije, sí, pero no estoy seguro qué es lo que dijo, pero era del sur, de Lebrija. Y a veces nos puede pasar que tú dices algo y la persona que tienes delante no te entiende. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Todos los casados que levanten la mano, ¿vale? Que tú dices algo y la otra persona no te entiende. Pero no es que no te entienda porque las palabras que tú dices no son las mismas que... Es porque quizás la forma de entender lo que tú estás diciendo está pasándolo por un filtro que está intentando entender lo que tú estás diciendo detrás de tus palabras. Tú dices, uy, qué complicado. Sí. Pero no es lo que está diciendo aquí. No está diciendo que hay una presuposición o hay un entendimiento seguido o un entendimiento más profundo, sino que es al revés. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Ahora, la indicación que nos da en el versículo 5 acerca de estos espíritus es que ellos hablan del mundo. Y si te preguntara, por ejemplo, ahora, ¿cuál es el interés de cualquier persona no regenerada de este mundo? ¿Cuál es el tema de conversación de la gente que no son creyentes? Me podrías dar bastantes temas, ¿verdad? El dinero es uno de ellos. Tuve una alumna el miércoles que le pregunté, le dije, ¿cuál es la cosa más importante para ti? Y me dijo, directamente, o sea, ni lo tuvo que pensar, dijo, el dinero. Por encima de todas las cosas que me puedan interesar, el dinero es lo que más quiero. Dice, en mi trabajo lo que me va a motivar es el dinero. Digo, pero entonces, si tú tienes un trabajo malo y el dinero es bueno, dice, me da igual. O sea, estaré ahí, haré lo que sea por dinero. Pero eso son palabras muy fuertes, viniendo de una joven de 19 años que dices, ¿cómo puede tener esta mentalidad, esta forma de pensar de que el dinero lo es todo? Pero hoy en día el dinero, ¿verdad?,
La gente dice, el dinero no produce la felicidad, pero sí que ayuda, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, si no tienes dinero, estás viviendo debajo de un puente, pues el dinero te ayuda. Pero la salud sería otra cosa, ¿verdad? Otra cosa que quizás es un tema de conversación. Pero el dinero, el poder, la política, hay muchos temas de conversación que se hablan, que son los temas recurrentes. La superación, el hecho de superarte a ti mismo, el hecho de hacer algo para estar mejor posicionado, tanto en una empresa como en tu casa, puedes pensar de esa forma. Pero una persona sin Cristo se centra, ¿dónde? En sí mismo. Una persona sin Cristo está centrado, está pensando exclusivamente en lo que a ellos les interesa, les involucra y les puede motivar. Todo eso cambia cuando tomas a Cristo y te apropias, y Él se apropia de ti. Digo, cambia, debería cambiar. Pero claro, es algo que está tan metido en nuestra forma de pensar, está tan engranado en la sociedad misma, que nos hace pensar que tenemos obligatoriamente a pensar por encima de todo. Tienes que pensar en ti. Por encima de cualquier cosa, tú eres lo más importante. Y ahora que venga alguien y te diga, no, tú no eres lo más importante. Nos cuesta, ¿verdad? Y decimos, cuidado, que sí que soy importante. Mi mamá y mi abuela lo dicen. Eres importante, pero no eres lo más importante. Lo que piensas es importante, pero siempre ahora está puesto por debajo, sujeto a lo que piensa Cristo, y tu bienestar está sujeto al bienestar del cuerpo de Cristo. De hecho, quizás no lo piensas esto, pero cuando pecas, afectas al cuerpo de Cristo. No estás solo. No estás solo. No es algo que haces de forma individual. No, esto no afecta a nadie más. Eso es una mentira. Afecta. ¿Te afecta a ti? Primero. Afecta, si estás casado, a tu esposa o a tu esposo. Afecta a tu familia. Pero piensa más allá. Para poder llegar a pecar, tienes que haber dejado una comunión con Dios. Porque pecar en comunión con Dios es... No puedes hacerlo. Pecar, digo, de forma que lo haces no queriendo, sino que no le das la importancia que debes. ¿Por qué? Porque poco a poco te vas convenciendo, ¿verdad? A todos nos pasa. La primera vez, los horrores del pecado. La segunda vez, los horrores del pecado. La tercera vez, es muy malo el pecado. La cuarta vez, es muy malo el pecado. La quinta vez, es malo el pecado, pero soy humano. La sexta vez, es malo el pecado, pero soy humano. La séptima, estoy por séptima vez, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cada vez vas minimizando el pecado. Y vas rebajando el efecto que ese pecado tiene sobre ti y el efecto que tiene sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tu familia, y el efecto que muchas veces no pensamos que tiene sobre el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa? En la Biblia nos dice que si un miembro se duele, el resto del cuerpo se duele con él. Tomo ejemplo de tu pulgar. Tu pulgar es un miembro que realmente, si lo piensas, solamente está cogido por un trocito muy pequeño, ¿verdad? Al resto del cuerpo. Si tú dijeras, ¿cómo de asociado está este dedo de aquí, este pulgar,
con, vamos a decir, mi dedo gordo o mi oreja? Pues no tiene mucha relación, porque de hecho están muy lejos uno de sí, ¿verdad? De hecho, son las extremidades más opuestas. Pero si yo me doy un martillazo en este dedo, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se siente. De hecho, a veces la oreja te empieza te duele. ¿Por qué? Porque te has dado en el pulgar. Y todo el cuerpo, ¿qué pasa? Se duele. Hay una existencia que es centrada no en ti mismo, es centrada en Cristo. Esa conversación ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que yo considero que. Y el resto de personas se tienen que acoplar a lo que yo pienso. Para el cristiano, esto lo tendríamos que tener ya más que metido en la cabeza. Tendríamos que haber ya superado este nivel. Pero nos cuesta tanto de decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso, ya no vivo yo? Tú estás muerto. Es relativamente sencillo, ¿verdad? Y algo que está muerto, ¿está vivo, sí o no? No. Son fáciles las preguntas de hoy, ¿eh? Si estás muerto, ya no estás vivo. Y si estás muerto, no puedes opinar. Pero ¿qué pasa? Que esto nos ayuda a poder ver el espíritu de la persona que está dentro. Nos dice que hablan del mundo. Ahora, esta palabra es, la palabra hablar, es una palabra que quiere decir hablar, pero quiere decir parlotear, cotorrear. Es incesante, inagotable. Lleva un punto de la cansiniedad. ¿Cansiniedad? ¿Cansino? Llega ya al punto del agobio, de que habla tanto. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué es acerca de qué hablas? ¿Cuál es tu motivación? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Pero no solamente eso. Si es que cuando, por ejemplo, una persona ha creído en Cristo, si miras en la Biblia, ¿cuál era el cambio que se esperaba? ¿Cuál era el cambio que se esperaba en una persona que había sido regenerada? Era el cambio de corazón. Era el cambio de mente. Y tantas veces nos esforzamos por ver otros cambios en la vida y esos cambios no los intentamos trabajar. No intentamos trabajar el cambio de mentalidad. No deberías pensar así, hermano. Ese es un pensamiento que es del mundo. Alguien te dice algo así y tú dices, ¿perdona? Pero tantas veces tenemos pensamientos que no son bíblicos. Son empresariales, ¿verdad? Y a veces queremos llevar a la iglesia como si fuera una empresa. No es una empresa. Es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No es una empresa. Tenemos que pensar más allá de un cambio meramente estético, de un cambio meramente funcional. Una persona puede aparentar ser cristiano, ¿verdad? A veces, por cómo somos, nos es más fácil aparentar una cosa externamente que otra. Y tú ves a una persona de un estilo de vida
o de una forma de vida y tú los puedes identificar rápidamente. Tú ves a una persona que sigue el movimiento, yo qué sé, voy a decir, punk, ¿vale? Y van a quizás tener, pues, ya no sé cómo se llaman estas, una cresta de color lila, y tienen su chaqueta de cuero y sus botas altas y es verano y tú estás diciendo, ¿no lo pasa mal? Lo pasan mal, seguro que lo pasan mal. Pero por su deseo de identificarse con ese movimiento, lo hacen. ¿Y qué pasa? Que como cristianos muchas veces queremos que se identifique, pero tampoco, como los testigos de Jehová, queremos estar en un punto intermedio, que estemos allí, pero la mentalidad, la forma de pensar, debemos hacer hincapié en querer erradicar completamente una forma de pensar individual y exclusiva hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque formamos parte del cuerpo de Cristo. El bienestar debe estar buscando el bienestar del cuerpo de Cristo. Ahora, hay personas que a veces tú les enseñas una foto y ellos dicen, esta persona no es cristiana. Creo que lo mencioné esto hace un par de semanas, ¿no? Que con mis hijos intento que no hagan esas declaraciones. No digan cosas que no es cristiano. Tú no lo sabes si es cristiano o no. ¿Quién sabe si alguien es cristiano? ¿Quién sabe? Hay dos personas o individuos. ¿Quién lo sabe? Tú mismo y Dios. Son esas personas. ¿Vale? No hay nadie más. Y por muy seguro que tú puedas estar por cosas que has visto, no lo sabes. Tú lo puedes decir, tú lo puedes afirmar, tú lo puedes... pero no lo sabes. Al 100%. Y a lo que quiero llegar es que debemos que nuestra conversación, que nuestra forma de comportarnos esté arraigado en Cristo. Estemos pensando no en nosotros mismos, sino en el cuerpo de Cristo, en el bien mayor de los hermanos, en el fruto que esto puede llevar para la causa de Cristo. A mí me encanta la palabra excéntrico. De hecho, ayer tenía una clase de 3 horas con niños de 10 y 11 años y tengo 12 niños en esta clase, 11, y tengo varios que los tuve hace 2 años y ahora están repitiendo otra vez conmigo. Y escuché al principio de clase, no me acuerdo qué estaba haciendo, a una de las niñas que las tuve hace 2 años, le dijo a su compañera así en voz flajita, pero yo lo escuché, dice, está más loco que hace 2 años. No dije nada. Porque algo estaba haciendo yo que merecía ese pequeño titular, ¿no? Está más loco. No estoy loco, pero me gusta pasármelo bien en clase y a veces pues me lo paso demasiado bien y mis alumnos pues reaccionan de esa forma. Excéntrico. Para nosotros la palabra es raro. Pero si miras lo que es la palabra, ek, fuera de centro, fuera de su centro. Realmente todos los cristianos deberíamos querer ser literalmente, no como se define la palabra, sino literalmente, excéntricos. Que nuestro centro fuera no nosotros mismos, sino que fuera Cristo. Que ese centro estuviera fijado en Él. Y que cuando nosotros habláramos, el mundo no nos entendiera. Cuando habláramos, que el mundo dijera, ¿qué está diciendo? Que muchas veces pasa, ¿verdad? ¿Cómo puede hablar así? No lo entiendo.
¿Por qué? Porque tu centro es diferente que su centro. ¿Cómo puedes decir esas cosas acerca de tu familia? ¿Cómo puedes decir que vas a estar con tu esposa hasta que te mueras? No lo puedes decir eso tú. No lo puedes decir. Pues sí, tanto que lo puedo decir. Por la gracia de Dios estaré con mi esposa hasta que ella se muera o yo me muera. No, porque la vida da muchas vueltas. La vida da las vueltas que el Señor permite. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Y muchas veces nos preocupamos porque el mundo no quiere escuchar lo que la Iglesia quiere decir. El mundo no quiere recibir lo que tenemos para darles. Tienes toda la razón. Mira el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ¿qué dice ahí? No nos oye. O sea, si tú te encuentras con una pared al ir a hablar con alguien, dale gracias a Dios, porque eso te prueba dos cosas. Primero, que esa persona con la que estás hablando no es de Dios. Pero la segunda, y para mí un poco de verificante, es que tú sí que eres de Dios. Y te estás encontrando con una pared. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere saber de Dios. Y eso es un problema. No estoy diciendo que eso no sea un problema. Estoy diciendo que eso es un problema para ellos. Pero tú estás haciendo de tu parte para dar del Evangelio. Pero esa persona no quiere escuchar. Y es preocupante, ¿verdad? Cuando tú te encuentras a alguien y a veces te dan ganas de cogerlo y decir, pero escucha, que te vas a morir, que vas a encontrarte con Dios un día. No puedes físicamente coger a alguien, pero te dan ganas. Pero la Biblia ya nos lo deja claro. ¿Quién fue el mejor predicador de la historia? Va, quien me diga Spurgeon, fuera, ¿eh? Lo llaman el príncipe de los predicadores, ¿no? Porque era muy, muy bueno predicando. Pero el Señor Jesucristo, ahora déjame preguntarte, ¿fue exitoso? La gente se iba cuando Él hablaba. La gente se iba porque no querían aceptar lo que Él estaba diciendo. El Hijo de Dios hablaba y la gente se marchaba. ¿Cuántos quedaron? Muchos venían para escuchar, para recibir, para comer. Pero en el momento que Jesús decía, yo soy el pan de vida, muchos marchaban. Y es cuestión de que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta porque decimos, todo el esfuerzo que yo estoy poniendo aquí, y mira, no hay nada. Déjame preguntarte, ¿cómo se debió sentir físicamente, hablando de un nivel físico, el Señor Jesucristo en la cruz, mirando abajo, sabiendo lo que Él estaba haciendo por el mundo, y ver ahí a cuántas personas, a un puñado de personas que estaban allí viéndole morir? No nos quieren escuchar, no quieren escuchar el mensaje de Dios. Pero tenemos el siguiente versículo, y de hecho la siguiente sección es impresionante. Del versículo 7 al versículo 11, vamos a leerlo un momentito, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Al título de esta sección yo le he puesto Dios es amor. No sé por qué, ¿vale? Sí que sé por qué. Porque en estos 5 cortos versículos la palabra amor, amémonos, amaos salen 13 veces. 13 veces. No sé yo si Juan está intentando decirnos algo aquí o no. Yo diría que sí.
Pero 13 veces en pocos versículos, 5 versículos, nos debe llamar la atención para decir, wow, espera un momento, vamos a ver qué está diciendo aquí. ¿Cuál es su conversación? ¿De qué está hablando? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, nos dice el versículo 7. Acaba así esa sección. Dice, y ahora voy a empezar una sección nueva, que la primera palabra es amados, la segunda palabra es amémonos, después habla de que Dios es amor. Ahora, podríamos estar en esta sección muchísimo tiempo, porque cada frase que lees es una cosa en la que estudiar, y en la que pensar y en la que darle vueltas. Eso os animo que lo hagáis en vuestras mentes y en vuestros corazones durante esta semana, ¿vale? Tenéis 5 versículos, podéis coger uno de lunes a viernes y poder ir meditándolo en vuestras casas. Hoy queremos mirar simplemente brevemente unas cositas aquí en estos versículos. No es una idea romántica, no es una idea bonita que trae aquí Juan. ¿Qué dice? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que hizo que su Hijo muriera por nosotros. Eso no es una idea muy romántica, ¿verdad? Eso es romántica en el sentido del amor que puede haber, pero la idea de morir no es romántico, ¿verdad? No es una idea romántica. Pero Dios envió a su Hijo para demostrar su amor hacia ti. Y cuando habla acerca de ese amor, habla de que ese amor debe ser algo que no simplemente debes conocerlo y saberlo, sino que debes experimentarlo. Ahora, yo no sé, pero a mí me gusta cuando alguien me dice, mira, prueba esto. A ti supongo que te parece es lo mismo, ¿verdad? Te dicen, mira, este chicle está muy bueno. Y tú dices, sí, muy bien. Pero otra cosa es decir, toma este chicle, pruébalo, ya verás que te va a encantar. Y lo pruebas y dices, onda, es verdad, está muy bueno. ¿Qué has hecho? Hay diferentes palabras que habéis dicho. Unos habéis dicho compartir, otros habéis dicho experimentar y comprobar. ¿Vale? Cuando tú lo pruebas, esto con los experimentos de ciencia. Yo me educaron en casa y nunca hice experimentos científicos, ¿vale? Gracias a Dios, porque creo que con mi madre habíamos incendiado la casa o algo seguro. Pero a mí me encanta cuando pruebas algo y dices, pues vamos a mezclar esta cosa con esta otra cosa y va a haber una reacción. Yo eso nunca lo hice, pero estoy seguro que tiene que ser gratificante después de haber estudiado las propiedades que tienen ciertas cosas y saber que si tú mezclas esto con esto, el resultado va a ser explosivo. Y Dios no quiere que tú digas, sí, qué bonito, Dios es amor. Es muy bonito. Es como conocer todas las propiedades de un átomo o lo que sea. Tú puedes tener mucha inteligencia, tú puedes saber muchísimo, pero hasta que no experimentas y llevas a cabo esa aplicación del amor, realmente no vas a ver la profundidad y no vas a ver cómo se revela. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas, como por ejemplo nos dice ese primer cuadro que tenemos ahí atrás, amaos unos a otros. ¿Cuál es la primera reacción muchas veces cuando tú piensas en amaos unos a otros? Y os digo la mía. ¿A todos? La respuesta es sí.
¿A todos quién? ¿A nuestros enemigos? Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuando tienes que ponerlo en práctica, el realmente amar a tu enemigo. Bueno, yo primero no sabría quién decirte quién es mi enemigo, ¿no? Pero sabría decirte, por ejemplo, quién me cae mal. Con quién no me llevo bien. Con quién me cuesta mantener una conversación fluida. ¿Tengo que amarle? ¿Cómo tengo que demostrarle mi amor? ¿Sí? ¿Os es difícil a vosotros también o no? Y es en ese experimento, en esa aplicación, no de tu amor. Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. Que no es tu amor. Tú no demuestras tu amor. Tú demuestras el amor de Cristo. Tú estás cogiendo de ese rico raudal que es infinito y estás apropiándotelo para hacer un experimento y poder sacar a las personas que están a tu alrededor, a las personas que están en tu iglesia, a las personas que no forman parte de tu iglesia, a las personas que tú dirías, no puedo amarle. Vale, tú no le ames, que Dios le ame. Que sea Dios a través tuyo, metiendo y atravesándote con su amor, para poder demostrar esa unión, ese vínculo perfecto, que es el amor de ¿quién? De Cristo. No es tu amor. Tu amor se acaba. Tu amor es finito. No digo finito, sino es finito, que acaba, se acaba. Es como la paciencia. La paciencia se acaba. Hay gente que tiene paciencia para más rato y hay gente que tiene paciencia para menos rato. Y yo, depende de la situación, tengo más o menos paciencia. El viernes tuve una clase con 55 niños. No era una clase, era un zoo. Porque eran de 4 y 5 años. Y si habéis intentado hacer alguna vez algo con 55 niños de esa edad, ya os digo yo que rápidamente se desmadra la cosa, especialmente si yo estoy al frente. Y la verdad es que al principio estábamos bien, pero después hubo un rato que pensaba que me iban a linchar. Porque es que venían todos corriendo hacia mí. Y ya sabéis que yo estoy con la espalda, estoy mal. Entonces dije, ¡stop! Así, muy vívidamente, ¿no? Y todos los niños, claro, se quedaron así un poco pasmados y me dio tiempo de salir corriendo. Era un peligro. A lo que vengo es, cuando tenemos ese amor, la paciencia, el amor, no vienen de una fuente que tú estás sacando. No viene de una fuente que tú digas, yo soy el que está proveyendo aquí. No, es Cristo a través mío. Ahora, aquí lo que nos dice es, en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y aquí en el versículo 10, esto es que es un versículo que es que cada vez que lo leo, es como, es que es verdad. Y ya sé que pasa con muchos versículos, ¿vale? Pero es que es verdad. Que es que tú no haces nada. En tu relación con Dios, tú no haces nada. Dios te amó a ti primero. Y tantas veces nosotros en nuestras relaciones humanas nos esperamos, si Él quiere algo, ya vendrá. ¿Verdad? Si él espera algo de mí, que Él dé el primer paso. O nos encontramos en el medio. Tú imagínate que Dios hubiera hecho eso contigo. Tú imagínate que Dios hubiera esperado a que tú dieras el primer paso. Tú imagínate que Dios te dijera, nos vemos en el medio. No podría. No podría ser. Dice el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No solamente te amó, sino que Él dio a su Hijo. Automáticamente hubo una expresión de ese amor.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, no ha sido aposta de que hoy tengamos reunión de iglesia, ¿vale? Para que esto lo tengamos en mente después cuando vengamos, Es bueno, me acabo de dar cuenta ahora, pero es bueno de pensar, ¿estoy amando cuando digo esto? ¿Es en mi beneficio que estoy intentando decir esto? ¿O es en beneficio del cuerpo de Cristo? ¿Es para mí mismo? ¿O es para el cuerpo de Cristo? ¿Estoy amando con mis palabras? ¿Estoy amando con mis acciones? ¿Estoy amando con cómo quiero hacer lo que estoy intentando hacer? Como digo, ya es una de mis frases que ya tendríais que saber. No estoy diciendo que sea fácil. La Biblia no está diciendo que sea fácil. No fue fácil para Dios enviar a su Hijo. A veces pensamos, bueno, pues sí, lo hizo, ya está. Podríamos pensar de esa forma, pero lejos esté pensar así. El hecho de que Cristo viniera fue infinitamente algo tan grande que no podemos considerar cuál es el amor tan profundo que Dios tiene hacia nosotros. Si Dios nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos los unos a los otros. Con ese amor, cogiendo, como dije antes, de la infinidad que Dios provee. No importando las pequeñas cosas. Y las pequeñas cosas, déjalas. Es que simplemente déjalas. No son importantes. No lo son. No lo son. Lo vuelvo a decir. No lo son. Hay tantas veces que nos molestamos por pequeñas cosas, ¿verdad? Como padres a veces nos molestamos por pequeñas cosas. Es que esto, y otra vez, y nos molestamos, y recalcamos otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cuando a veces das un paso para atrás y dices, es que cuando vea el plano general, ¿qué habría sido mejor? Que no me hubiera importado esas pequeñas cosas y que mis hijos hubieran disfrutado de un hogar con un padre más bienhumorado, o realmente haber recalcado el hecho de que eso se tenía que hacer, pero han vivido con una persona que les ha entristecido y amargado. ¿Qué es lo importante? ¿Que yo refleje a Cristo? ¿Y que todas las cosas se hagan conforme a como Cristo quiere? ¿O que se hagan conforme a lo que yo pienso que se tienen que hacer? Ahora ya os digo, os he puesto ejemplos ya de lo que a mí me pasa. Y yo, en la gracia de Dios, intento trabajarlo. Me cuesta, porque a veces esas pequeñas cosas son las que más molestan. No sé si os pasa a vosotros. Esas pequeñas cosas son las que más te sacan de quicio. Y están ahí y parece como que están a posta. Pero Dios quiere que nos amemos. ¿Quiere que yo ame a mis hijos? Por supuesto que sí. ¿Cómo quiere Dios que ame a mis hijos? Pues si Dios se mostró de esta forma hacia nosotros, ¿cómo no puedo yo hacia mis hijos, hacia mi esposa, hacia vosotros, hacia las personas que tengo a mi alrededor, mostrarme de esa forma? Que el Señor nos ayude a vivir una vida, pero llena no de amor, sino del amor de Cristo, manifestándose los unos hacia los otros. Gracias al Señor por su palabra.